Y ahora que recibimos la palabra, necesitamos de su ayuda, porque es imposible entender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo que nos da la capacidad. Por eso recién orábamos, Espíritu Santo, dame sabiduría. Si por ahí en algunos momentos te acercás a la Biblia en tu casa y te pasa que no entendés nada, necesitas que el Espíritu Santo obre y te ayude. Pedíselo. Dios está interesado en que entiendas su palabra. Pero inclusive capaz que sos muy inteligente para estudiar, para leer, pero delante de la Biblia, de la palabra de Dios, te bloqueás, te cuesta. Bueno, ¿sabés por qué? Porque no es con sabiduría humana, no es con intelecto humano, es con la ayuda del Espíritu del Señor. Por eso inclusive en la Biblia nos dice que las cosas de Dios para muchos, inclusive para los intelectuales, para los sabios de este mundo, es locura y no la van a poder entender. Pero para los hijos de Dios es una gran bendición. Amén. Por eso no es con sabiduría humana que recibimos la palabra, sino tenemos que acercarnos a su palabra con una actitud humilde, y es ahí donde Dios nos habla y donde Dios nos ministra. Por eso, acércate siempre, o cuando estés en una reunión como en esta mañana, con una actitud de humildad. Señor, háblame, estoy dispuesto a recibir tu palabra, y el Espíritu Santo te va a hablar. Amén. Poné la mano en tu corazón y decirle: Padre Celestial, en esta mañana recibo tu palabra con una actitud humilde, Señor, sabiendo que necesito de ella. Por eso abro mi corazón para que me hables. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dios te va a hablar. Dios nos va a hablar. Gracias, Señor. Y la palabra de Dios es tan poderosa que muchas veces un predicador suelta la palabra y el primero que recibe la palabra es el predicador. El primero al que Dios le habla es al que está compartiendo el mensaje. Me ha pasado de estar hablando del Señor en su palabra y recibo y digo: ¡qué buena palabra! Y no es por mí, digo, qué lindo lo que Dios me acaba de dar, y lo comparto. Y yo sé que cuando estamos soltando la palabra, muchos inclusive reciben de diferentes temas algo, Dios les habla. ¿Por qué? Porque así obra el Espíritu Santo. Es maravilloso. La palabra de Dios, podemos leer un texto de la Biblia toda la vida, leer el mismo texto, y usted va a ver que siempre va a encontrar un mensaje nuevo para su vida. ¿Le ha pasado esto? No se cansa uno de leer la Biblia, la palabra de Dios, y no se cansa uno de recibir un mensaje. Cada vez que nos acercamos a la Biblia, siempre tenés que sacar como conclusión qué es lo que Dios tiene para mí de este pasaje, de esta historia, de esta enseñanza. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Y vas a encontrar que siempre hay un mensaje de Dios que va a llegar a tu corazón. Y eso es por el poder que tiene la palabra sobre todos nosotros. Y actúa como una semilla, y esa semilla trae fruto. Esa semilla trae bendición. Empieza a crecer en tu corazón y trae bendición. Quizás cuando uno recibe la palabra parece que nada sucedió, pero se empiezan a ver los resultados porque empieza a haber frutos, y es el poder de la palabra. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy importante: el propósito que tenemos aquí en la tierra como hijos de Dios. Todos nosotros tenemos un propósito. ¿Cuántos entienden esto? Un propósito. Para algo estás aquí en la tierra. Para algo. No estás aquí en la tierra por casualidad, o no sos nada. Que quizás a veces esta sociedad nos hace pensar esto: no valemos nada, no somos un número más. Para Dios somos seres muy importantes, creados a su imagen y semejanza.
Y todos tenemos un propósito. Y cuando le hemos dado la oportunidad que Dios entre a nuestras vidas, a que el Señor entre a nuestros corazones, tenemos la gran posibilidad de que ese propósito se lleve a cabo. Por eso siempre tenemos que decirle, Señor, acá estoy, usame. Yo quiero llevar adelante el propósito que tengo aquí en la tierra. Y como iglesia tenemos un propósito, ser luz. Ser luz. Estás aquí en la tierra y estás aquí sentado en esta mañana porque Dios te quiere decir, quiero que seas luz, quiero que brilles, quiero que alumbres. Sí, aún en medio de tanta oscuridad, quiero usarte para que alumbres. Quiero usarte para que aquellos que andan en oscuridad, que no ven nada, vos puedas brillar y esa gente encuentre la guía, encuentre la salida al problema. Quiero que seas luz. Amén. ¿Estás preparado para este propósito? Muy bien. Quiero que seas luz. Y puede pasar que uno empieza a mirarse y dice, pero yo brillo muy poco. Yo tengo muy poco combustible. La batería mía se está agotando o está agotada. Pero ese no debe ser nuestro problema. El gran problema de los hijos de Dios, cuando recibimos el llamado para llevar adelante un propósito, es que enseguida decimos, pero no puedo. Esto inclusive lo vemos en la Biblia cuando Dios llamó a hombres y mujeres, siempre vino, pero no puedo, Señor, no puedo. O vino una excusa, no pude, lo intenté. Cuando Pedro recibe el mensaje del Señor, bueno, ahora vayan de nuevo y tiren las redes, Señor, ya lo intentamos, no se puede. Cuando Moisés recibe el llamado y la zarza estaba ardiendo y él se acerca y Dios le dice, te voy a usar, él dice, pero soy tartamudo, no puedo hablarle a todos. Y así, siempre cuando Dios llama a alguien, nosotros vemos lo que somos y decimos, no se puede. Y igual nos pasa cuando Dios nos dice, Señor, hijo, quiero que seas luz, y uno dice, Señor, yo no brillo. Es más, soy muy opaco para brillar. No puedo brillar. Y uno empieza a ver y hay razones. Y son reales las razones para no brillar. Pero, ¿qué vamos a escuchar? ¿Lo que nosotros pensamos? ¿Lo que nosotros decimos aún a nuestro corazón, a nuestro interior? ¿O lo que Dios dice? ¿Con qué te vas a quedar en esta mañana? ¿Con lo que Dios dice o con lo que vos pensás? Con lo que Dios dice. Eso es importante. Lo que importa es lo que Dios dice. Si obedecemos y escuchamos lo que Dios dice, bueno, ahí vamos a ver el cambio. Ahí vamos a llevar a cabo el propósito y vas a brillar. Vas a brillar. Vas a brillar. No importa hoy la condición, aunque hoy tengas poca pila, aunque hoy no tengas aceite, como en los tiempos bíblicos que la luz se alimentaba con aceite, bueno, en estos tiempos hay otro combustible, poca batería, pero Dios te dice, voy a cargar esa batería, voy a llenarte de aceite y vas a brillar. Gloria a Dios. Vas a brillar. Vamos a brillar. La iglesia va a brillar, amén. Por lo tanto, prepárate porque siempre el propósito de Dios es grande sobre nuestras vidas. Alguien dijo alguna vez que esperemos de Dios cosas grandes. Cosas grandes. Dios te va a usar en una forma poderosa. Y Él te dice que vas a brillar. No sé cuál es tu condición, pero vas a brillar. Por medio de tu luz, muchos van a ser guiados. Por medio de tu luz, muchos van a encontrar la salida a un problema. Muchos van a encontrar la puerta para encontrar una bendición. Vieron como en los lugares, en cualquier institución, uno ve en caso de emergencia carteles de salida, en donde esos carteles están preparados para brillar en el momento de mayor tiniebla, mayor oscuridad, aún en un incendio tienen que brillar para marcar la salida.
Bueno, así vas a brillar para que muchos puedan encontrar la salida a sus problemas. Por una palabra, por una oración, por un consejo, vas a brillar. Dios quiere, y ese es nuestro propósito aquí en la tierra. Lamentablemente los cristianos tenemos una muy poca autoestima, muchas veces. Como pensamos y sabemos que somos pecadores, nos tiramos tan abajo que creemos que aún así Dios no nos puede usar. Y Dios dice todo lo contrario, yo te quiero usar. No es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, es con mi poder. Es con mi poder. Y Dios te va a llevar muchas veces a mostrarte que no es con armas, no es con ejército, es con su espíritu. Así se hace la obra y así brillamos. Y cuando usted ve al pueblo de Israel, muchas veces con sus reyes en los tiempos bíblicos, Dios le daba la orden a esos reyes de que no tuviesen mucho armamento, muchos carros, muchos caballos para ir a la batalla, porque el que se quería glorificar era Dios. No quería que la victoria fuera por todo el armamento que tenían, sino Dios quería demostrar que la victoria había sido porque Él los había respaldado. Así que no te sorprendas si con poco nivel intelectual, con pocas palabras, con poco conocimiento, aún sin entender mucho, Dios usa tu vida. Dios usa tu vida. Y aún quizás sin tener algunas victorias personales o algunos problemas solucionados en tu vida personal, Dios te usa para ayudar a otros. ¿Sabes por qué? Porque Él te quiere mostrar que la obra la hace Él. No es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, no es con tu energía, con tu aceite. Aleluya. Gloria a Dios. No es en nuestras fuerzas. Por eso, cuando uno acepta el propósito, también tiene que decirle, Señor, como vos quieras. Acá estoy. Un vaso de barro, úsame. Úsame, que encárgate. A este vaso de barro limpialo, lavalo, emprolijalo. Si tiene alguna rajadura, emparchalo, Señor, arreglalo. Y también tener la humildad de decir, como en el libro de Jeremías, allí cuando el alfarero está trabajando esa vasija de barro, en un momento el alfarero agarró la vasija, estaba torneándose pero estaba media deformada y en un momento el alfarero agarró y la deshizo a la vasija, la rompió toda y la volvió a hacer. Con tal de llevar a cabo el propósito para el Señor, también tenemos que tener esta actitud. Señor, si me tenés que hacer de nuevo, hacelo. ¿Cuántos están dispuestos a esto? Hacelo. Terrible decirle, Señor, rompeme todo. ¿No? Es una decisión. Señor, acá estoy. Amasijame. Pero haceme de nuevo, pero haceme con la idea que tenés como alfarero. Dame la forma que quieras. Por eso esa rendición total es tan importante delante de Dios. Si me tenés que cambiar el carácter, acá estoy. Si me tenés que cambiar aún mi forma de pensar, acá estoy. Si tengo que cambiar hábitos, acá estoy. Si tengo que cambiar mañas, acá estoy. Sin reservas. ¿Cuántos están dispuestos? Ninguna reserva. Aún si me tenés que cambiar algún proyecto personal que tenga, Él se va a encargar, te lo va a decir, no una persona, Él te lo va a decir. Pero decirle, Señor, conmigo hacé lo que quieras, yo tan solo quiero hacer tu voluntad en este mundo. Quiero brillar, quiero ser luz. Si estás preparado para esto, bueno, Dios va a hacer la obra. Dios hace la obra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me gusta, hay una materia en la Biblia, en el Instituto Bíblico que vemos, los que hemos estudiado, los que enseñamos en el instituto, que se llama Introducción a la Biblia, que es cómo se hizo la Biblia, cómo se formó la palabra de Dios, ¿no?
Y sabemos que son varios libros escritos por 40 autores. 40 autores que escribieron toda la Biblia que tenés allí en el celular o en el libro de la Biblia. Son 66 libros escritos por 40 autores. Y esos 40 autores son personas que algunas tenían un nivel intelectual alto, como por ejemplo Moisés, que se había educado en las universidades de Egipto, porque prácticamente estaba ahí al lado del faraón. Entonces la hija del faraón lo había adoptado, entonces él ligó esa bendición de ser preparado en las mejores universidades ante los sabios de ese tiempo. Ahí estaba Moisés, así que tenía un nivel intelectual alto, ¿no? Bien preparado. Dios lo usó a este hombre para escribir por lo menos los 5 libros de la Biblia, gran parte en su totalidad. Bueno, usted va a ver que el autor es Moisés. Después encontramos a Pablo, que también Pablo era un hombre religioso, fariseo de fariseos, lo dice él mismo, y también un hombre que era intelectual. Su maestro se llamaba Gamaliel, que era un hombre muy sabio, es uno de los sabios de ese tiempo, y él lo había preparado. También Pablo fue uno de los autores de muchas cartas y libros que están en la Biblia. Pero también usó a Pedro, un hombre que no tenía tanta preparación. Era un pescador y no tenía mucha preparación religiosa ni intelectual, no tenía tanto tiempo para hacerlo porque estaba siempre en el mar pescando. Entonces también Dios usó a Pedro. Y así vemos que cada autor de la Biblia tenían diferentes culturas, diferente nivel intelectual, se criaron en diferentes épocas, pero todas tienen un mensaje, todos los libros de la Biblia tienen un mensaje central. Y es que Dios nos ama y que Dios sabe que somos pecadores y Él nos quiere salvar. Y Él iba a proveer un Redentor, y ese Redentor es Cristo Jesús. Así que para dar ese mensaje Dios usó a personas con diferentes características, pero hay algo que une a estas personas. Todas en algún momento tomaron la decisión que podemos tomar nosotros hoy. Le dijeron: Señor, acá estoy, usá mi vida. Y si me tenés que hacer de nuevo, hacelo. Si podés usar mi nivel intelectual, usalo. Y si no, inspirame totalmente, pero quiero ser luz. Quiero que me levantes, quiero alumbrar. Cuando tomamos esta decisión, Dios nos usa y las cosas cambian totalmente. Por eso no hay que mirarse, no hay que ver lo que uno tiene, sino lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso prepárate, porque vienen tiempos en que la iglesia va a tener que alumbrar mucho, mucho. La iglesia va a tener que brillar. ¿Saben por qué? Porque hay tiempos de mucha oscuridad y no nos tenemos que escandalizar por esto. Hay tiempos es tiempo de mucha tiniebla, pero como recién cantábamos, se viene una nueva temporada. La temporada en que la iglesia se levanta y brilla y alumbra, aún en medio de tanta oscuridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. ¿Qué nos dice el Señor? Vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! Maravillosa palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, lo que decíamos, Dios nos va a levantar, te va a levantar. Si estás debajo de la mesa, Dios te está diciendo: ¿qué haces ahí, luz? ¿Qué haces ahí? Y acá estoy porque
no quiero brillar mucho, no me siento digno de brillar. ¿Qué haces debajo del almud? No me siento digno, no me siento, estoy medio escondido. Digo que soy cristiano a veces, porque muchos me dicen, vos cristiano, vos cristiana, porque me falta, pero Dios te va a sacar de ahí, porque hay un propósito y te va a poner donde ese propósito se lleve a cabo y te va a levantar. Y para eso hay una palabra, es exposición. Dios te va a exponer, Dios te va a exponer. Y es terrible exponerse. Y se lo dice a alguien que fue muy tímido, y soy tímido todavía, es algo que esa presión de la exposición, de que te vean. Uno dice, ¿para qué vine acá? ¿Qué hago en medio de...? Bueno, esa exposición es lo que Dios hace con sus hijos para que seamos luz. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y hay muchos que hemos recibido bendiciones de Dios, pero por temor a la exposición nos la guardamos. Que recibimos toques del Señor, pero por temor a no pasar un mal momento, a un rechazo, o no nos animamos a brillar y estamos debajo de la mesa. Hay muchas lámparas que están debajo de la mesa, escondidas, y que tendrían que brillar. Entonces lo que el Señor nos dice en esta mañana es la temporada en donde hay que exponerse. Es la temporada en donde, si conocemos las promesas de Dios, tenemos que hablar de ellas. Es la temporada en que si recibiste un milagro del Señor, que lo cuentes, que te animes a contarlo, que te expongas, aunque te falte mucho, aunque tu vida todavía no cumpla. Pensás que no cumple con los requisitos de un buen cristiano o una buena cristiana. De eso se encarga Dios. Porque la realidad es que si pensamos de esta manera, nadie podría hacer luz. Si estás escondido porque tenés pecados sin resolver, nadie podría hacer luz. Gloria a Dios que tenemos redención en Cristo Jesús. Si no, nadie podría brillar. Porque la luz no es propia. La luz no es propia. Así que, ¿cuál es la causa que estás debajo de la mesa? ¿Cuál es la causa en que los cristianos no nos ponemos en un lugar alto para brillar? Si quizás es porque todavía no tenés victoria en algunas áreas, bueno, eso es un engaño hasta diabólico, porque nosotros nos tenemos que levantar y brillar. Aún si quizás no hay prosperidad en tu vida económica, Dios quiere que te levantes y que hables de su palabra, de lo que Él dice, y que Él prospera, que Él provee para todas las necesidades, porque no depende de tu economía, depende de lo que Él dice. Amén. O quizás por ahí, aleluya, levántate, levántate. No es con tus recursos. Y aún cuando brillás y declarás que Él provee, te va a proveer, te va a suplir. Y muchos van a ver esa luz que brilla, que no está escondida. Porque hay creyentes que no se animan a hablar de que Dios provee y que Dios prospera, porque en sus vidas todavía no han podido ver o les falta experimentar un milagro de provisión y tienen temores a brillar en esa área por esa razón. Y lo que Dios dice, quiero que te expongas y quiero que te levantes. Otros no se animan a hablar de la bendición que Dios derrama sobre las familias porque en sus familias hay problemas, hay dificultades, no hay victoria, no hay éxito. Y dicen, ¿qué voy a hablar de que Dios bendice mi familia si mirá cómo está mi casa? El Señor te dice, es la temporada en que hay que exponerse, hay que levantarse, porque no es en tus fuerzas, no es con lo que logres en tu vida, no es con tus victorias. Dios quiere que nos levantemos para hablar de su palabra, de sus promesas.
Y Él también va a bendecir tu casa. Él va a hacer el milagro sobre tu hogar, sobre tu familia. Él lo va a hacer, pero quiere que alumbres, que hables de su palabra, que hables de su palabra. Ni hablar de la sanidad física, ni hablar de un milagro físico. Muchos no se hablan y no se exponen como luz en este mundo y no hablan de que el Señor sana, de que el Señor sana enfermedades porque ellos tienen problemas físicos. ¿Y qué voy a hablar si yo estoy enfermo? Pero Dios dice, no es cómo te encontrás, no es cómo estás viviendo, no tenés que hablar de tus experiencias personales, tenés que hablar de mi palabra, ahí vas a brillar. Ahí vas a brillar y voy a hacer un milagro sobre aquellos que miran tu luz, pero también voy a sanarte. Voy a hacer un milagro en tu vida. Voy a hacer un milagro en tu vida, te voy a sanar. Gloria a Dios. Aleluya. Recibimos la sanidad, amén. Recibimos la sanidad, pero hay un propósito y se tiene que llevar a cabo, pero para que se lleve a cabo hay que salir de debajo de la mesa y hay que comenzar a decir, Señor, yo me voy a exponer, me voy a exponer. ¿Qué más? Hablar de la paz, hablar del amor, hablar de aquellas cosas que Dios hace desde nuestro corazón. Y uno, como luz, dice, ¿qué me voy a exponer yo con los problemas de carácter que tengo? ¿Qué voy a hablar de paz si yo de vez en cuando ando a los gritos? ¿No? ¿Qué voy a hablar de paz en mi trabajo si yo soy el que de vez en cuando me pongo como loco? ¿Cómo voy a hablar de paz? Bueno, es tiempo de aceptar el desafío y decir, yo voy a hacer luz. Y si aún mi carácter también tiene que cambiar, es un desafío. Para hacer luz hay que someterse a la obra del Señor y decir, Señor, renovame, transformame. Yo quiero llevar a cabo este propósito para esta temporada, para este tiempo, pero me voy a exponer. Arriba. La luz tiene que estar arriba. 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 Porque en tiempo de tanta tiniebla, ¿sabe lo que está sucediendo? Está lleno de charlatanes, de mentirosos, de chantas, de falsos profetas, de gente mentirosa que no tiene ningún escrúpulo de engañar, de mentir. Y a esa gente engaña a muchos que están buscando una luz verdadera. ¿Saben por qué? Porque hay muchos creyentes que tienen llamado, que tienen propósito, que tienen un toque de Dios en su vida, pero por ciertos temores a exponerse, a levantarse y brillar como luz, no lo hacen. Entonces da lugar a que cualquier sinvergüenza venga, se levante y brille un poco, que sea una pequeña lucecita, y muchos lo siguen y son engañados. Por eso, querida iglesia, nos tenemos que levantar como luz. Tenemos que aceptar este desafío y Dios se va a encargar de hacer la obra por completo. Porque no es en nuestras fuerzas, no es con nuestro aceite, no es con nuestra energía, es con el poder de Dios. Es con el poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nos vamos a levantar. Somos un faro encendido. Sos un faro, Dios te va a levantar. ¿Cuántos quieren ser un faro? Un faro, ahí, brillando, plantado. Nosotros aquí en Mar del Plata tenemos un faro y brilla. Y durante mucho tiempo era la guía de que muchos barcos no chocaran contra la costa. Amén. El faro brilla, brilla. La gente, aún en medio de una tormenta, podía ver y ahí eso daba seguridad. Si faltaba mucho, si faltaba poco, eso daba certeza. Que muchos te miren para eso. Dios no te dice que seas una linterna. Amén. La linterna es distinta al faro, que la linterna alumbra, focaliza. Vos no tenés que alumbrar a nadie.
No sos un vigilante que anda alumbrando, no, porque por ahí alumbrás algo que no tenés que alumbrar. No, vos parado brillando. La iglesia está plantada brillando. El que quiera verla, la mira y sigue, recibe claridad, sigue la guía, recibe la palabra, pero ese tipo de luz se está buscando. Esa es la clase de luz que tiene que tener la iglesia, en un lugar alto y brillar. No te dediques a alumbrar nada ni nadie. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esa es una buena luz. ¿Querés ser una luz que sirva? Bueno, no linterna, recordá esto, no linterna. No estás para juzgar la vida privada de nadie, para meterte, no. No estás para ser el juez y opinador de los países, de las familias, de las vidas, no. Estamos para alumbrar, para que la gente mire esa luz y se pueda acercar, porque en definitiva somos simples canales. Muchas veces nos equivocamos y somos una luz equivocada y pensamos que tenemos que andar como aquí cuando era este lugar, era un cine que venías con el guía y te alumbraba la butaca y te mostraba el número. No, nosotros no estamos para eso. No está, la iglesia no está para eso. Mirá, acá hay algo sucio. Mirá, tenés una mancha. No, ese tipo de luz no. No somos jueces. Estamos para servir, amén. Estamos para que la gente pueda recibir la luz cuando la quiere recibir. Por eso Dios te quiere en un lugar alto. Y me animo a decir esto porque muchos están debajo de la mesa alumbrando porque pierden el objetivo como luz. Piensan que tienen que estar alumbrando las patas de la mesa, que están alumbrando los pies, la mugre de la gente, las miserias del otro. Y no, ese no es el lugar de la iglesia. Es más, la iglesia no se tiene que escandalizar ante el pecado, ante la maldad. Simplemente tiene que brillar y alumbrar en medio de las tinieblas. Dios hace la obra. Dios se encarga. Gloria al Señor. Un faro. Se viene la temporada en que Dios levanta a la iglesia como un faro que brilla en medio de tanta oscuridad. Recibí este propósito del Señor. Vamos a la palabra. La luz expone las tinieblas y dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras son malas. Por eso no tenés que ser linterna, porque hay mucha gente que prefiere la oscuridad y que anda con la linterna incomoda, no trae ningún buen resultado. ¿Qué tenemos que ser? Faro. Amén. Que el que quiera la luz se acerque a ella. Otra palabra, la luz de David. Esbid Benod, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no seas que se apague la lámpara de Israel. Acá vemos una luz, alguien que alumbraba, gloria a Dios, alguien que brillaba, alguien que era clave para su nación, el rey David. Alguien que realmente brillaba como tenía que brillar. Y era clave su vida. Y el pueblo lo entendía, que si David era muerto en la batalla, toda la nación corría riesgo, porque David brillaba. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y es buen ejemplo David, porque también David, cuando uno profundiza en su vida, va a encontrar que él también tenía cierta oscuridad. Él también tenía muchos pecados que no podía resolver y manejar. Pero una cosa era su vida sin la obra de Dios y otra cosa era cuando Dios obraba en él. Y David fue una persona forjada en las manos de Dios. Si lo hizo en David, ¿cómo no lo va a hacer en nuestras vidas?
en nuestras vidas, en la iglesia. ¿Cómo no lo va a hacer? Por lo tanto, es tiempo de decir, Señor, yo voy a brillar, voy a brillar, voy a brillar. Y ese brillo, esa luz que va a estar en tu vida va a ser clave para alumbrar a mucha gente, a muchos. Es más, en nuestra ciudad, la iglesia de Mar del Plata tiene que brillar para alumbrar aún en medio de tanta oscuridad. David era clave en su tiempo. Vos sos clave si te levantás como luz en este tiempo. En este tiempo es clave que la iglesia cumpla su propósito y tenemos que brillar. Vamos a otra palabra. La luz de Juan. Juan era una lámpara encendida y brillante y ustedes quisieron disfrutar de su luz por algún tiempo. También Juan, un hombre de Dios, un hombre usado por Dios, brilló por algún tiempo y muchos vieron esa luz y fueron guiados a la verdad. Cumplió su propósito. Hombres y mujeres en diferentes tiempos de la historia que cumplen su propósito y brillan. Y ese tiene que ser nuestro deseo, nuestro anhelo. A veces tenemos un anhelo desenfocado. Queremos vivir en este mundo para encontrar riquezas. Queremos vivir en este mundo para lograr objetivos personales. Queremos vivir en este mundo para lograr sueños personales. Pero tiene que haber un objetivo como iglesia que tiene que ser algo que nos tiene que unir, que tiene que ser algo común en todos nosotros. Señor, nosotros queremos brillar en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en medio de nuestros sueños. Como familia queremos brillar, porque eso va a marcar. Para algo estamos en este mundo, en esta generación, en este tiempo, aún en un tiempo de tanta maldad y tanta dificultad. Dios nos ha puesto como sus hijos porque tenemos el propósito de brillar. Decirle al Señor, Señor, yo quiero brillar, yo lo quiero hacer y lo quiero hacer en una forma efectiva, no escondido debajo de la mesa, sino en un lugar alto. Estoy dispuesto a exponerme. Estoy dispuesto. Quiero brillar como luz. Otro hombre más de Dios que brilló. Jesús. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz verdadera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor nos enseña cómo brillar. Él, el mejor ejemplo. Andá a los evangelios, ves la vida de Jesús y ves cómo Él brilló. Aún en medio de tanta oscuridad religiosa, aún en medio de tanta opresión que había a su nación, si hay algo que se enfrentó Jesús, fue a la religiosidad y al poder político romano, a la opresión romana. Él mostró cómo brillar aún en medio de esos dos grandes poderes. Jesús llegó en un momento en que su pueblo estaba oprimido de dos formas, por un imperio y por un poder religioso que había puesto tantas demandas que nadie podía llegar a cumplirlas. La gente se sentía cada vez más lejos de Dios. Y aún en medio de esa situación, Jesús tuvo la capacidad de brillar. Jesús nos enseña cómo brillar. Por eso Jesús es el mejor ejemplo. Si querés ver cómo podés llevar a cabo el propósito de ser luz en este mundo, bueno, mirá la vida de Cristo. Él es el que nos puede enseñar cómo brillar aún en medio de tanta oscuridad. Amén. Gloria a Dios que tenemos el mejor ejemplo, el Señor, aleluya. Podés brillar. Si Él lo pudo hacer, si hay algo que vino a hacer aquí en la tierra el Señor, fue mostrarnos que se podía hacer. Mostrarnos que era posible. Por eso no tenemos excusa. No podemos decir, mirá cómo está el país. ¿Cómo voy a brillar yo si mirá cómo está nuestra nación? Peor que la que estaba cuando Jesús vino aquí en la tierra, su nación, Israel.
Peor que eso, podemos brillar. Podemos brillar. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia, el pueblo de Dios en este tiempo? Y hay dificultades. La iglesia no tiene tanta autoridad, tanto poder, no hay tantos milagros como en los tiempos bíblicos. Podemos decir un montón de cosas. En los tiempos de Jesús peor, ya no había profeta, no había milagros. Y Jesús pudo brillar. Jesús pudo brillar. Por lo tanto, es tiempo, ha llegado la temporada de levantarse y decir, Señor, yo me quiero exponer para hacer luz en este mundo. Me quiero exponer. Otra palabra, la luz de Pablo. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos reciben esta palabra? Como fue para Pablo, es para tu vida. Te pongo aún para que alumbres en medio de las naciones. Donde vayas, vas a alumbrar. Donde vayas, donde estés, vas a alumbrar. A donde te muevas, vas a alumbrar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiere decir que donde vamos, llevamos la luz. Pueblo, nación, barrio, trabajo, lugar donde te muevas, Dios te va a usar para alumbrar. Y esto debe cambiar un paradigma. A veces los cristianos hacen todo lo contrario. Se mueven donde hay luz. Y si hay oscuridad, no van. Y entonces en ámbitos laborales difíciles, hostiles, complicados, donde ven algo mal, no se mueven. ¿Por qué? Porque hay oscuridad. Más vale me muevo donde hay luz. Y entonces los creyentes empezamos a estar como en un estado de confort, donde no queremos problemas, no queremos conflictos, no queremos batallas, no queremos alumbrar. Entonces es fácil alumbrar donde ya hay luz. Es fácil ser luz en medio de la iglesia, donde todos decimos gloria a Dios, aleluya, donde todos cantamos y estamos con la fe arriba. Ahí hay luz, acá hay luz, amén. Pero Dios nos quiere llevar en lugares donde hay oscuridad. Por eso no te sorprendas si estás en medio de una familia donde las cosas están muy mal. Y vas a tener la intención en tu corazón de decir, yo de acá me voy, porque no hay luz. Y Dios te está diciendo, no, quiero que te quedes para que alumbres. ¡Aleluya! Quiero que te quedes. Gloria a Dios. Por ahí estás en una empresa donde hay una gran oscuridad. Hay mucha tiniebla. Y vos decís, yo me tengo que ir de acá porque hay mucha oscuridad. Y Dios te dice, no, quiero que te quedes para que alumbres. Quiero que te quedes. Y ni hablar a la nación donde vayas, donde Él te envíe, a la ciudad, en el barrio donde estás. Quizás estás pensando, me tengo que ir de acá porque hay mucha oscuridad y no se dan las condiciones para que te vayas, es porque Dios quiere que te quedes para que alumbres. La iglesia tiene que levantarse y en el lugar donde hay oscuridad, tiene que brillar. Vamos a brillar en el nombre del Señor. Amén. Vamos a brillar. Vamos a otra palabra. La unción es el combustible de todo ministerio. Sin el aceite del Espíritu Santo es imposible que una lámpara ilumine. Y esta es la clave para brillar. Esta es la clave. Porque a veces no brillamos porque no hay unción. No hay unción. Como decía hace un momento, en los tiempos bíblicos, para que una lámpara brille, necesitaba aceite. Y hay muchos ejemplos. Hay una parábola de las 10 vírgenes que unas fueron negligentes y no tenían aceite y se quedaron afuera de la boda. ¿Por qué? Porque el aceite era clave. El aceite en esos tiempos era clave. Es como hoy la energía eléctrica. Hoy tenemos el celular. El celular podemos hablar con el mundo entero. Podemos hacer
de todo. Muchos están filmando, sacando fotos, leemos la Biblia, todo. Pero ¿qué pasa si el celular se queda sin energía? Te empieza a agarrar la desesperación, ¿no? A veces uno ve que por ahí estás en un café y ves que entra alguien con el celular y te das cuenta la actitud de que se está descargando el celular. Porque no le interesa la mesa, si le van a dar café o agua o lo que sea. Lo único que quiere es que haya un enchufe para tener energía para enchufar el celular. Lo único. Desesperado porque por energía para tener el celular. Bueno, la energía, como el celular, la energía en un creyente es fundamental para brillar. ¿Y quién es el que da esa energía? Es el Espíritu Santo, que nos da su poder. Y esa misma desesperación que tenemos muchas veces para conectar nuestro celular, bueno, tenemos que tener con el Espíritu Santo para que nos dé su poder. Necesitamos el poder para brillar. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para brillar. Por eso si andás medio apagado o apagada, necesitas que Dios te dé de su poder. Que Dios te renueve en su poder. No te sigas apagando. No te sigas apagando, no sigas retrocediendo y siempre replegándote porque andás medio oscuro, medio sin luz, entonces siempre en el lugar de confort, acá en la iglesia donde la luz de todos te alumbra un poco. No, tenés que tener poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Poder. Tenemos que buscar y pedirle al Espíritu Santo, dame la unción. Dame la unción. Por ahí vos ves que en medio de la oscuridad vos tampoco ves porque te falta poder. En medio de la oscuridad también entrás vos en tinieblas, bueno, nos falta poder. Necesitamos que el Señor renueve nuestras vidas con la unción del Espíritu Santo. Y este es el tiempo, es la temporada en que Dios derrama su poder como nunca. Dios derrama su poder, por lo tanto Él nos va a llenar. No vivas una vida cristiana sin tener poder del Espíritu Santo. No vivas así porque tu luz se va a apagar o va a ser muy tenue. En medio de tanta oscuridad, tu luz va a comenzar a menguar. Las tinieblas te van a tapar. Dios te puede proveer la energía, su poder, por medio de su Espíritu para que puedas brillar. Amén. ¿Cuántos quieren poder? Ahora en un momento vamos a orar y vamos a pedir que Él derrame de su poder. Vamos a otra palabra. Isaías 61:3 dice, levántate y resplandece. Es una orden de Dios. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Dios está sobre tu vida. Amén. La gloria está sobre tu vida. No necesitas ninguna señal. Levántate y resplandece. Luego dice, ¿por qué aquí tinieblas cubrirán la tierra? Es lo que estamos viviendo en esta generación. Y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es promesa, es promesa, es promesa. Recibimos esa promesa. Vas a brillar. La gloria del Señor está sobre nuestras vidas y está sobre la iglesia. Y aún naciones, reyes, gobernantes van a ser guiados por esa luz. Por eso es la temporada, queridos hermanos, en que nos tenemos que levantar. Por eso abandonemos cualquier clase de tibiez, de temor, de vergüenza a la exposición, de temor a hablar del Señor, de temor a hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No te avergüences de Él. No te avergüences de seguir a Cristo, aunque algunos se burlen, aunque algunos se rían de esto, aunque a algunos les parezca un mensaje antiguo o quizás en este tiempo de tanta oscuridad en que muchos niegan el nombre de Dios. No te avergüences, levántate, resplandece con la luz, con la gloria de Dios, resplandece. Dios te va a usar y muchos van a ser guiados. Muchos que hoy niegan a Dios,
se burlan de Él, cuando vean tu luz brillar en medio de la oscuridad que hay en sus vidas, van a comenzar a tener una guía y se van a acercar a Dios. Pero la iglesia tiene que brillar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde va a estar nuestra luz? ¿Escondida? ¿Vas a tener vergüenza de brillar? ¿No te vas a animar a brillar porque todavía hay áreas en tu vida que no están completas? ¿Por eso no vas a brillar? ¿O porque no te va bien en algún área? ¿Por eso no brillás? ¿O porque quizás no te rendís por completo y todavía no hay grandes cambios? Bueno, hermanos, es tiempo de aceptar el desafío y decir, Señor, yo quiero que me levantes para brillar. Por eso, si hay algo en mí que tiene que ser cambiado y renovado, estoy dispuesto. Me pongo en tus manos para que lo hagas. Me rindo totalmente. Me convierto totalmente. Quiero cambiar con tal de hacer tu voluntad y llevar a cabo este propósito divino de ser luz aquí en este mundo. ¿Cuántos están dispuestos a someterse a que Dios haga lo que quiera en nosotros? Lo que necesite hacer. Bueno, los invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. Esto es primero una actitud de rendición total. Señor, me rindo. Me rindo a que hagas como quieras. Como decíamos al comienzo de este mensaje, si la vasija tiene que ser rota por completo, que la rompa el Señor. Que la rompa. Quizás hasta de tal manera que te van a desconocer, porque te van a mirar, ¿qué es otra vasija? Pero no importa, lo importante es que Dios haga la obra. Lo importante es que Dios haga la obra. Queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso en la Biblia hay muchas historias de personajes que decían, no es este fulano, no es este. La gente se sorprendía, ¿saben por qué? Porque eran vasijas que fueron hechas nuevas, que Dios las hizo nuevas con tal de hacer su voluntad. Dios las hizo nuevas, pero fueron personas que se rindieron al Señor, se rindieron a su obra porque querían brillar, querían hacer la voluntad de Dios. Y este es el tiempo, es la temporada en que la iglesia tiene que hacer la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Isaías, capítulo 60, levántate y resplandece. Esto es lo que nos dice el Señor, levántate y resplandece, es una orden, levántate, basta de estar escondida, basta de hablar del Señor a medias, basta de tener vergüenza, basta de andar con temores, de hablar del reino de los cielos. Hay muchos sinvergüenzas que no tienen vergüenza de hablar de la maldad, de la perversión, del odio, de la violencia. No tienen vergüenza de hablar de hacerle daño a alguien. ¿Por qué te vas a avergonzar de hablar del reino de los cielos, del reino de paz, de gozo y de justicia? ¿Por qué nos vamos a avergonzar? Si es el mejor de los reinos, es el mejor. Simplemente nos tenemos que levantar. Por eso vamos a soltar, aleluya, vamos a soltar una palabra, una declaración. Dale un aplauso al Señor, un aplauso para Él. Él nos va a levantar. Vamos a declarar que es el tiempo de resplandecer y llevar la luz. Es este tiempo, a todo lugar donde pise la planta de nuestros pies. Cuanto mayor sea la oscuridad que intente cegar a este mundo, mayor será nuestra luz para mostrar el amor, la verdad de Cristo. Amén. Para eso estamos en este mundo. Por eso leímos esta palabra y vamos a declararla con fe. Vamos a hacerlo. Todos juntos declaramos que en este tiempo de resplandecer y llevar la luz de Cristo a todo lugar donde pise la planta de nuestros pies, cuanto mayor sea la oscuridad que intente cegar este mundo, mayor será nuestra luz para mostrar el amor y la verdad de Cristo. Amén. Por fe lo declaramos. Y Dios nos va a levantar.